BioBioChile.tv presenta la entrevista de Tomás Mochiati. Muy buenas noches. Fue el ministro más exitoso de Michelle Bachelet, no cabe la menor duda. En una cartera que estaba sumida en una crisis enorme, que es la cartera de energía. El presidente Sebastián Piñera en su primera gestión había tenido 5 ministros y no le había dado el palo al gato, pero para nada. O sea, se había equivocado una y otra vez, había hecho diagnóstico y en un gobierno que decía que hacía cosas no había hecho nada en energía. Llegó Máximo Pacheco y no solamente resistió todos los cambios de gabinete, sino que relanzó la energía en nuestro país bajando los precios que estaban pero por las nubes. Máximo Pacheco, militante del Partido Socialista, estuvo con la candidatura de Ricardo Lagos, ha criticado al Partido Socialista además fuertemente, está con nosotros esta noche. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, Tomás, buenas noches, gracias por la invitación. Se ha publicado este libro, Revolución Energética en Chile. Máximo Pacheco dice editor porque además de escribir hay varios expertos que lo acompañaron además en la gestión que escriben aquí. 15 autores que nos reunimos durante un año, todos los meses en mi casa, de reuniones de 3 horas, para justamente poder contar esta historia, que parecía importante compartirla. Oye, podría parecer un tema árido, un tema que difícilmente puede llegar al público común, pero el libro está entretenido. Se aprenden cosas y es un lenguaje no solamente entretenido, sino que accesible a todo público. Si alguien quiere saber de energía en Chile, de lo que ha pasado, es este el libro, Revolución Energética en Chile. Lo primero, yo creo que hubo una gran ventaja para la gestión, la indefinición del programa, y lo reconocen acá. Yo leo aquí, está en varias partes en que se habla del asunto, pero leo, por ejemplo, en la página 77, si mal no recuerdo, dice, ¿qué decía el programa? En los primeros 100 días de gobierno anunciaremos una detallada agenda de energía que se pondrá en marcha el 2014. Esta contemplará propuestas de corto plazo que permitan aminorar los efectos de restricción y alza de precio en el periodo 2014. No dice nada. Decía poquitito. Un marco de objetivos, de buenas intenciones. Y una también un compromiso, que era que en los primeros 100 días sí, había se que iba a algo. presentar una agenda de energía al país. Sí, pero el programa traía hartas cosas. En esta parte decía, es una promesa para los 100 días, pero no traía un asunto muy detallado. Fue una ventaja que permitía armar algo donde no había mucho. Bueno, yo pienso que efectivamente, cuando nos sentamos a definir cómo se hacía la agenda, lo primero que tuvimos que hacer es decir con quién la hacemos y hacer un proceso que convocara a los distintos actores y decirles, mire, no nos vamos a poner aquí a definir qué estudios hay que hacer, sino que vamos a entender que ya todos los estudios están hechos y lo que hay que hacer ahora es ponerse de acuerdo en cuáles son las prioridades. Y eso yo creo que fue importante porque convocamos a este proceso, fuimos capaces de invitar a todos los sectores y nos pusimos de acuerdo en cuáles eran las prioridades. Y yo creo que ese fue el gran valor de la agenda de energía. Varias prioridades, ¿no es cierto? Que hubiese una agenda estratégica de energía, un nuevo rol del Estado. Cierto, yo creo que ese es el punto de partida. Porque el Estado en este sector, que es un sector estratégico y un sector de largo plazo, el Estado en Chile estaba sentado bajo marquesina viendo cómo este juego lo jugaban los privados, porque el sector energético en Chile, con la excepción de ENAP, es enteramente privado. Entonces el Estado no estaba haciendo la pega y yo creo que si algo es importante destacar en este libro es cómo el Estado necesita tener un rol en energía y lo segundo, que nosotros como Estado, en este caso el Ministerio de Energía, hizo la pega. Algunas prioridades, las licitaciones. La transmisión eléctrica que había fracasado. Piñera en su primer gobierno hablaba de la carretera eléctrica y no pasó nada. Bueno, y de hecho él había llamado a licitaciones el año 2013, 2 licitaciones que se declararon desiertas. ¿Qué es lo que es una licitación? Es el contrato que firman las generadoras con las distribuidoras para que le llegue la luz a la casa. Entonces, este era un mercado muy poco competitivo y ese era uno de los problemas más importantes que tenía el país, porque 3 empresas tenían el 70% de la generación eléctrica. Los mercados que no son competitivos son mercados imperfectos y por lo tanto los consumidores pagan muy caro.
Yo creo que si hay algo que destacar en esto es que el único que puede hacer que verdaderamente los mercados sean competitivos es el Estado, porque no se van a juntar los privados para definir cómo compiten. La primera vez va a parecer simpático, la segunda vez va a parecer muy peligroso. Y puede haber colusión. Obviamente, por eso que es el Estado el que tiene la responsabilidad, a través de la política pública, de generar condiciones para que haya competencia. Y eso fue el cambio principal que hubo en las bases de licitación. Una ley que en Chile la aprobó el Parlamento por amplia mayoría. Esto no fue solamente una propuesta de lo que eran las bancadas de gobierno, sino que se sumaron sectores muy importantes de la oposición. Ahora, es importante porque en el primer gobierno de Bachelet se había acusado a la presidenta Bachelet, en su primer gobierno, insisto, de carbonizar el país, ¿no es cierto? Porque se instalaron una enorme cantidad de ¿Pero centrales. se acuerda por qué? Bueno, por el Porque problema argentino. se cortó el gas argentino, que era abundante, que era muy barato y que dio cuenta al final casi del 40% de la matriz energética de Chile. Fue abundante y barato hasta que se acabó y se hizo el gas más caro del mundo. Bueno, por lo tanto, hubo que salir rápidamente a comprar motores diésel, generar energía con petróleo y también con carbón. Y el gas. Bueno, El gas que después importó, etcétera, etcétera. Claro, Ese hubo que construir el terminal en Quintero y en Mejillones y con eso traer gas desde Trinidad y Tobago, de Centroamérica. Oye, bueno, pero se carbonizó el país, entonces estábamos en una situación de precios altísimos, además, 128, La cuenta de la luz más cara de América Latina. 128 y tanto, Y cuando la 130 dólares el claro, megawatt hora. y cuando la presidenta Bachelet hacía campaña presidencial y tenía reuniones con los empresarios, ¿qué decían los empresarios de la presidenta Bachelet? El problema más grave que tiene hoy día el sector empresarial para tener una economía competitiva es el alto costo de la energía. ¿Qué pasó con el gobierno de Sebastián Piñera, donde hubo diagnósticos, hubo papers, hubo documentos, pero no se hizo nada? 5 ministros. Bueno, ¿Qué le pasó a Piñera? Yo creo que esa es tal vez la mayor dificultad. Es muy difícil en un sector que requiere políticas de largo plazo, que requiere horizonte, que requiere estabilidad, tener 5 ministros. Ninguna organización resiste eso. Cuando yo llegué al ministerio, y lo comento ahí, mi predecesor, Jorge Bunster, me dio un consejo y me dijo, mira, lo más importante que puedes hacer aquí es traer nueva gente con más equipo, porque mucha de la gente a lo largo de estas crisis de gabinete se fueron. Había además que, y esto es una palabra difícil, deshidroaicenar. No, deshidroaicenizar. Hidroaicenizar, eso es. Porque es hidroaicén, y había que deshidroaicenizar la discusión. La discusión. O sea, porque hidroaicén volaba encima como una especie de permanente amenaza. Bueno, porque es el país que nosotros vivíamos. Hoy día, cuando uno dice, ¿cuáles son las mayores manifestaciones que hay hoy día en la calle en Chile? No más AFP. En esa época se decía no a hidroaicén. Salían cientos de miles de personas a decir no a hidroaicén. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando la presidenta me nombra ministro, yo me recuerdo, en el Hotel San Francisco se anuncia este gabinete y se presenta el gabinete, yo bajo de la galería donde estábamos los ministros, enfrento a los periodistas y la primera pregunta que me hicieron es ¿qué es lo que va a hacer con hidroaicén? Entonces, con el tiempo, nosotros dijimos, tenemos que hablar de hidroaicén y vamos a hablar de hidroaicén, pero tenemos que deshidroaicenizar esta discusión porque esto no es solamente relacionado a hidroaicén. Hay muchos otros temas pendientes porque el país ha descuidado severamente el sector de energía. Ahora, no había problemas de que se iba a suspender el suministro eléctrico ni de apagones, sino que iban a pagar muy caro. No sé, pero el tema es que se iba a pagar muy caro. Cuando la presidenta me llama a la primera reunión de trabajo, la primera pregunta que me hizo, y lo narro ahí en el libro, es si va a haber un apagón, porque un gobierno sabe lo que es un apagón. Un apagón es algo que hace temblar al gobierno. Entonces le dije, presidenta, yo creo que aquí no va a haber un apagón, pero va a haber un pagón. Por eso. Que significa que las cuentas de luz van a seguir subiendo y ya tenemos las cuentas de luz más caras de América Latina. Esto impacta severamente a los hogares chilenos, pero también a la economía. Había todo un problema además con la transmisión. Muy grande, eléctrica, que muy nunca grande. se había solucionado. Bueno, lo hablábamos de la carretera eléctrica, pero no se solucionaba, había un cuello de botella ahí. Claro, porque la verdad es que la energía eléctrica se genera en un lugar distinto donde se consume. Entonces, había que traer justamente esa energía desde los lugares donde se genera al consumo, pero también teníamos un segundo problema, y era que el país tiene dos grandes sistemas de transmisión eléctrica, uno en el norte grande y otro en la zona central, SING y SIC.
Esos eran los dos sistemas, pero los sistemas entre sí no estaban comunicados. Uno llega hasta tal, el otro parte en Copiapó. Entonces, entre tal y Copiapó no había línea. Con lo cual, si queríamos traer energía solar del norte para el centro, no podíamos. Y si queríamos llevar energía hidroeléctrica del centro hacia el norte, tampoco. Hoy día tenemos un sistema integrado, único, una sola línea eléctrica que va desde Arica hasta Chiloé y podemos entonces tener bidirección en la transmisión eléctrica. Aquí en el libro se cuenta que además el expresidente Ricardo Lagos estaba mareado con el tema de si la energía tenía que ser continua, alterna, qué sé yo, el tipo de... Bueno, él me llamó, digamos, cuando yo era ministro, para el día que anunciamos la interconexión eléctrica y que anunciamos que habíamos ubicado ya a la empresa para que la construyera, para decirme, pucha, ese fue el sueño de mi gobierno. Entonces yo dije, pero presidente, ¿y por qué no lo pudo hacer? No lo pude hacer porque los ingenieros eléctricos me marearon y me empantanaron en la solución de si esto debía ser alterno o continuo. Y la verdad es que cuando hay intereses comerciales, porque eso es lo que uno aprende en esta experiencia, este es un sector donde hay enormes intereses comerciales que se visten de la manera más diversa, muchas veces con argumentos tecnocráticos o técnicos que de verdad esconden o ocultan intereses comerciales. La energía era cara, se dijo, ¿no? Que era cara, sucia e insegura. Hoy día, ¿cómo podríamos calificar el Bueno, sistema pues de eléctrico pronto chileno? puedo decir que el costo marginal de la electricidad, que es el costo al cual se vende la energía eléctrica entre las generadoras, en Chile, en el gobierno de Chile, en 4 años bajó 60%, sin contar la caída en el precio del petróleo o la hidrología. O sea, si llueve más, es muy bueno que así sea, pero si uno no considera esos dos factores, los costos de la electricidad bajaron 60% en Chile. Luego, efectivamente, tenemos hoy día que cuando la presidenta Bachelet asume el gobierno, había 6% de generación eléctrica eólica y solar. Hoy día hay 20%. O sea, tenemos una matriz mucho más limpia. Y tenemos más seguridad en el suministro porque efectivamente la interconexión eléctrica ayuda a la seguridad en el suministro. Vamos a hacer un alto, le vamos a hacer varias preguntas. Primero, dicen que quiere ser candidato presidencial. Le vamos a preguntar. En segundo lugar, las críticas que le hizo al Partido Socialista. Y en tercer lugar, lo dejamos pendiente. Volvemos en un instante. Conversamos con el exministro Máximo Pacheco. Veo en alguna parte del libro una especie de conclusión. La importancia del trabajo en equipo. El Estado tiene la responsabilidad de construir una política estratégica en la energía. El desafío de que el Estado de crear competencia en los mercados. No meterse en los mercados, pero sí crear ambientes de competencia, hacer que las cosas se hagan. Porque hay mucha palabrería y poca acción. Y explicarlo. Explicar las cosas a las comunidades. Hay que hacer pedagogía. Grandes conclusiones de toda esta experiencia. Sí, pues yo creo que al final cuando uno habla de cómo se hace política pública, tiene que sacar algunas lecciones y en el libro yo creo que están. Primero, hay que tener equipos en lo técnico, robustos, profesionales, motivados, alineados, capital humano. Segundo, hay que hacer política con la gente. Hay que construir propuestas de política que tengan legitimidad social. Si estos técnicos encerrados entre sí, sin conversar con la gente, de repente no le achuntan. Tercero, hay que respetar la disciplina de la ejecución. ¿Qué significa eso? Hacer que las cosas se hagan y se hagan bien. La verdad es que en Chile somos buenos para el bla bla y malos para hacer que las cosas se hagan. Y finalmente creo que hay un tema importante también que está mencionado acá. Una cartera como esta, donde hay enormes intereses comerciales y enormes conflictos por lo mismo, requiere respaldo político. Y una cosa como esta evidentemente requiere el respaldo de quien sea presidente de la República para que las cosas se hagan. Y que en el caso mío particular, creo que esa fue la experiencia. La presidenta Bachelet nos dio un tremendo respaldo político para que pudiéramos hacer todas estas cosas. Ahora, se dice, esto es instalar una visión de la centroizquierda, aquí, en esto.
visión de la centroizquierda, que es que el Estado permita la competencia, o sea, que asegure competencia. ¿Esa es la visión de la centroizquierda? Definitivamente, porque lo que está claro es que Chile es un país que tiene enormes problemas en sectores donde no hay competencia. Este es uno, pero hay muchos otros sectores. No quiero ni siquiera hablar de los remedios. No quiero ni siquiera hablar de otros sectores donde efectivamente la gente siente que la falta de competencia en el mercado genera rentas. Y por eso que se habla tanto de los empresarios rentistas. ¿Qué es lo que es el empresario rentista? El empresario rentista es un empresario que obtiene rentabilidades por sobre las que son razonables de mercado. Entonces, ¿quién es responsable de esto? El Estado, a través de políticas públicas. De manera que yo creo que una visión moderna de una centroizquierda que realmente quiere proponer y hacer propuestas que ayuden a mejorar la calidad de vida de la gente, sus ingresos, tiene que tener en consideración que esta es una economía de mercado, pero que los mercados tienen que funcionar muy supervisados y vigilados por el Estado. Y esta idea de que el Estado tiene que ser lo más chico posible y que lo que hay que hacer con el Estado es que ojalá no exista, es una idea peregrina que ya está pasada de moda y que lo que hoy día realmente en el mundo domina es que Estado y sector privado deben trabajar juntos, pero cada uno en su rol. ¿Cuál es el desafío hoy para el sistema energético chileno? Bueno, tiene varios desafíos. Por de pronto, resolver los temas a nivel de la distribución eléctrica. O sea, nosotros enfrentamos generación, enfrentamos transmisión, pero la distribución eléctrica es el último metro de cable, ese que está entre el poste y su casa. Segundo, la leña. 20% de toda la energía que consumimos en Chile es leña, para calefacción, para cocina y para agua caliente. Entonces, tenemos que resolver el tema de cómo se usa la leña en Chile para que no sea leña verde, que tiene un enorme impacto sobre el medio ambiente y también sobre la salud de los niños por enfermedades broncopulmonares. Hay mucho robo de leña, además. Bueno, Hay todo un mercado negro de la leña. Claro, sí, la leña es muy noble y en Europa se usa de manera muy adecuada, pero es leña seca, que se usa en equipamientos que son adecuados, porque en Chile hay mucho equipo de leña que tiene una muy mala combustión, muy contaminante. Creo que un tercer elemento es la eficiencia energética. Los desafíos del mundo de hoy, cada día más poblado, cada día con más gente, cada día con más vehículos, cada día con más actividad económica, requieren cuidar el buen uso de la energía, y eso es la eficiencia energética. ¿Cuántas casas, digamos, vemos que en el invierno ahora, porque no tienen la suficiente protección del exterior, entra el frío por las ventanas, por las puertas? Eso es mala calefacción. ¿La interconexión con Argentina? Es uno de los grandes desafíos. Tenemos 3.000 kilómetros de frontera, tenemos matrices energéticas muy complementarias y tenemos solamente una línea eléctrica que une Salta con Mejillones. No tenemos línea eléctrica entre Perú y Chile. Esto no pasa en ninguna otra región del mundo. Sudamérica es probablemente la región del mundo menos integrada desde el punto de vista energético. Y eso le hace mucho daño a las economías y a la población de la región. Se nos empieza a terminar el tiempo, le hago preguntas rápidas. ¿Quiere ser candidato a la presidencia de la República? Para nada, yo creo que esto no es... ¿Lo descarta? No, mire, yo yo estoy dedicado como profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, yo estoy como miembro del directorio del DUOC, como miembro del Centro de Energía de la Universidad Católica, estoy dedicado a los asuntos públicos. Ya, pero no lo descarta, tengo una entonces. vocación y un compromiso profundo con los asuntos públicos y hoy día mi prioridad es contribuir a hacer una buena discusión sobre los desafíos que tiene Chile en materia de política pública y cómo mejorar la calidad de vida de nuestra gente a partir de buenas políticas. ¿Por qué perdió el gobierno la nueva mayoría? Por muchas razones, entre otras, bueno, tenemos que estudiarlas más a fondo. Pero es que esa es la Pero discusión hoy día, ¿no? Yo ¿Qué creo pasa que, con ese yo creo que conglomerado? nosotros descuidamos la economía. Nosotros descuidamos, y cuando digo la economía, no es solamente que la economía no crezca, si la economía tiene que ver con los sueldos de la gente, con las pensiones de la gente, con el endeudamiento de la gente. Tenemos problemas muy graves en Chile de distribución de ingresos, de distribución de riqueza. Nosotros estamos aspirando a ser un país que tenga la categoría de país desarrollado, pero vamos a llegar a ser un país desarrollado siendo el país más desigual de la Tierra, o de ese grupo. Y por lo tanto, nosotros tenemos que entender que no hay crecimiento si no defendemos el medio ambiente.
No hay crecimiento si no aseguramos igualdad económica. No hay crecimiento si no aseguramos sustentabilidad. Entonces, a mí lo que me importa no es hablar de crecimiento por crecimiento, sino que hablar de crecimiento asociado a desarrollo. ¿Por qué usted dice que la izquierda habitualmente no le pone atención a la economía, no se preocupa de la economía? ¿Qué le pasa a la izquierda? Bueno, yo creo que... ¿Desprecia la economía? Usted dijo que desprecia la economía. Bueno, yo creo que nosotros, y lo he expresado, tenemos que buscar una manera de conectarnos con los problemas de la gente. ¿Pero qué pasa en la cabeza? ¿Por qué? ¿Qué les pasa? Bueno, el país ha cambiado mucho. Mire, yo soy director del DUOC. En el DUOC estudian 103.000 alumnos hoy. La mitad de ellos está con gratuidad. Son jóvenes que el 40% de ellos estudia vespertino, de 7 de la tarde a 11 de la noche. 40% de ellos mantiene un hogar, ya sea propio o parental. Esa realidad de la expansión de esta clase media chilena, del cambio sociológico que hemos tenido, es algo que tenemos que nosotros, como izquierda, realmente entender y levantar propuestas que le aseguren a esos sectores que con nuestras ideas ellos van a seguir progresando y no van a volver a la pobreza. Usted no desconfió de las empresas en materia eléctrica, sino que dijo tienen que competir, pero no desconfió de ellas, salvo cuando no compiten, pues ahí uno desconfía inmediatamente. ¿Por qué usted cree que la izquierda desconfía del sector empresarial? Bueno, porque han habido malas prácticas, porque ha habido un Sí, funcionamiento... pero desconfía hasta el extremo de que al final no se preocupa del tema. No. Bueno, pero también porque efectivamente tal vez allí hay prejuicio. Es difícil ajustarse a la nueva realidad de la globalización. Mire, el futuro del trabajo hoy día es una gran pregunta que todos nos hacemos. ¿Cómo va a impactar la robótica, la digitalización, la automatización? En la minería hoy día ya no existen camiones con conductores y van a existir autos sin conductores. Y la robótica, usted hoy día va a un supermercado en Estados Unidos y pasa con el carro y no se demoran un segundo en que por un sistema electrónico definen todo lo que hay adentro y le entregan la cuenta así, sin cajero. Entonces, todos estos temas son temas que nosotros, como izquierda, necesitamos empezar a abordar y a tener propuestas para, en primer lugar, asegurar que los sueldos en Chile no sigan siendo los que son. Yo creo que nosotros, como izquierda, tenemos una primera responsabilidad de abordar el tema de por qué en un país que ha progresado tanto como este, los sueldos son tan bajos. ¿Por qué los empleos son todavía de mala calidad? Usted votó por Alejandro Guillé. Sí. ¿Usted cree que todas estas cosas Alejandro Guillé las tenía incorporadas? Bueno, yo no participé, digamos, No, pero, en el trabajo de la pero campaña. fue su candidato. Sí, Votó claro. por él. Porque, entre otras cosas, él es la persona que el Partido Socialista eligió como candidato, es la persona que representaba a las fuerzas de la centroizquierda, y porque detrás de él había muchos equipos y mucha gente. Y yo me incluyo entre ellos, y quiero influir con mis ideas en las propuestas que tenemos para adelante. La pregunta era si Guillé representaba parte de estas cosas, estas preocupaciones que usted tiene que... Bueno, en algún sentido sí, y yo le puedo decir, yo me juntaba con Alejandro Guillé después de la elección presidencial, y yo creo que él también aprendió muchas cosas. Y yo creo que también él hizo un tremendo esfuerzo personal, humano. Y claro, y evidentemente en algunos temas, hasta él mismo reconoce que tuvo carencias y falencias. Usted fue partidario fue el generalísimo, además de Ricardo Lago. ¿Alguna experiencia que le pueda servir a una eventual candidatura suya? Mire, yo no soy candidato, yo no tengo pero una eventual candidatura no tengo suya. comando, y estamos a 2 meses de iniciar este gobierno. Pero ¿qué elección, quiero decirle que cuando me de plantean esto, yo digo, esto no es el momento. ¿Pero qué elección tomaría de esa candidatura que lo que no hay que hacer? No, yo creo que lo que hay que hacer es tener valentía. Yo respeto a Ricardo Lago valiente, ese líder político que puso a disposición su liderazgo y cuando se dio cuenta que no aprendía en los partidos y en la ciudadanía, desistió y dio las razones de ello. Eso se llama valentía. Yo creo que en política hoy hay que tener valentía porque la política es noble, la política tiene una contribución que hacer y la política es muy importante si los países al final se administran con gente que se preocupa del bien común. Y la política es exactamente eso.
Gracias, gracias por acompañarnos esta noche. Gracias a usted, Tomás, por la Y a invitación. ustedes muchas gracias y les recomiendo este libro porque si usted quiere saber de energía, de lo que está pasando en Chile, es este el libro, Revolución Energética en Chile. El editor, Máximo Pacheco. Buenas noches. BioBioChile.tv presentó la entrevista de Tomás Mochiati